En primer lugar, manifestar que el jefe de las Fuerzas Armadas ha manifestado y ha elaborado un discurso político que hace que vulnere o viole la Constitución Política del Estado en su artículo 246, porque no debe deliberar. Viola también la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en su artículo 4 y 18, y esto establece que ha tomado una acción política, de servilismo político y de un sometimiento a un partido de gobierno y al presidente del Estado plurinacional. En este sentido sale del contexto del poder o de lo que tiene que realizar las tareas las Fuerzas Armadas. Decirle a este señor general que el poder radica y cae sobre el soberano, que es el pueblo, y no sobre una persona o las Fuerzas Armadas que tienen la incapacidad de poder precautelar lo que es la soberanía de nuestras fronteras, porque el contrabando se pasea, el narcotráfico se pasea a vista y paciencia de los militares que hoy está a la cabeza de este señor. En este sentido, exigimos al presidente constitucional del Estado plurinacional que inmediatamente destituya al señor Zúñiga por haber incurrido y violado la Constitución Política del Estado. Tiene toda la potestad al designarlo y al destituirlo. El general Zúñiga es el devolver los favores políticos al movimiento al socialismo y toma esa posición hoy política, dejando por lado lo que corresponde como general del Estado. En ese caso tenemos denuncias y vamos a hacer una petición de informe en qué ha quedado el tema del fondo Juancito Pinto, donde un oficial de menor grado, de menor rango, lo denunció de que le dio el dinero de lo que correspondía al Juancito Pinto. Esto ha quedado en nada. Aparentemente vamos a hacer el seguimiento, una petición de informe escrito en relación a este tema que lo involucra. Y seguramente muchos de sus camaradas también ya se han manifestado en el accionar y sobre todo la idoneidad que debe tener un jefe de Estado en caso de las Fuerzas Armadas, y que hoy vemos que ha tomado una posición política partidaria, olvidándose de su rol constitucional como militar. Caso contrario, lo que establece dentro del reglamento de la Cámara de Senadores, convocar al ministro de Defensa y convocar al señor Zúñiga para que puedan hacerse presente con una petición de informe oral al Senado y de ahí iniciar las acciones que la ley permite de acuerdo a la actuación de fiscalización que tenemos los senadores. Desde la bancada parlamentaria de la Alianza Creemos, repudiamos enérgicamente las últimas declaraciones del general Juan José Zúñiga. Sus declaraciones son con toda seguridad la vergüenza del resto de las Fuerzas Armadas, al ser él justamente la cabeza del ejército. Sus declaraciones han puesto en evidencia su militancia política, una militancia política de la que seguro está pagando facturas. Informes del año 2013 lo vinculan a un desfalco de 2.7 millones de bolivianos. Con irregularidades de este tamaño, el general Juan José Zúñiga nunca debió ser ascendido a jefe de las fuerzas del ejército. Sin embargo, es evidente que ha sido sobreseído debido a favores políticos que hoy con toda seguridad está pagando al haber hecho un discurso nada cerca de la doctrina castrense, sino más bien un discurso político con toda seguridad bajo el mandato del Poder Ejecutivo de nuestro país. Y en ese sentido es que estamos enviando una nota, parlamentarios, diputados y senadores de Creemos, una nota al presidente de los bolivianos en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, para que destituya inmediatamente al general Juan José Zúñiga. Porque el general Juan José Zúñiga no solo que violó flagrantemente la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, sino que además ha violado también de forma flagrante la Constitución Política del Estado, en sus artículos 244 y 245, que clara y tácitamente expresan sin ambigüedades que las Fuerzas Armadas
descansan en su jerarquía y en su disciplina, y que son esencialmente obedientes, que no deliberan y están sujetas a las leyes y a las normas de nuestro Estado. Pero que además las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental el defender y conservar la independencia, la seguridad, la estabilidad y el honor de nuestro país. En ningún momento hablan de una sumisión evidente de las Fuerzas Armadas al poder político de turno. Sin embargo, lo que observamos aquí es que evidentemente estas declaraciones son el resultado de muchos años en los que el movimiento al socialismo ha venido socavando las bases institucionales de todas las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hoy vemos dificilísimo que asciendan militares de honor si no son militares lamebotas, que se ponen al servicio del poder político del movimiento al socialismo. Tres cosas tienen que suceder. Primero, se tiene que investigar con carácter de urgencia todos los hechos irregulares pasados, presentes de este general. No podemos pasar por alto los antecedentes de un hombre que hoy no solo mella la dignidad de las Fuerzas Armadas, sino que además ha llegado seguramente con favores políticos. Segundo, el capitán general de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente del Estado, tiene que destituir a el general Juan José Zúñiga. Y tercero, queremos instar a los militares de honor a que inicien un proceso interno a este señor para que sea ya no solo destituido por el capitán general de las Fuerzas Armadas, sino además dado de baja de las Fuerzas Armadas. Y para esto reiteramos este pedido a los militares de honor para que puedan iniciar un proceso interno al general Juan José Zúñiga.